El día que decidí dejar mi puesto de trabajo y empezar a emprender mi propio camino, mi vida cambió radicalmente, dio un giro de 360 grados. Todos los inicios son complicados y yo no os voy a decir que el mío fue muy sencillo, pero sí que os puedo decir que pude disfrutar cada segundo de lo que hacía. Cada día era una invitación a superarme. Fue complicado porque, como he dicho en la introducción de este vídeo, los pocos recursos que tenía eran los pocos ahorros que había logrado recaudar a lo largo de los 3-4 años en los que estuve trabajando para el anterior despacho en el que estuve. Con lo cual, con muy pocos recursos tenía que poder pagar el alquiler del piso, las facturas de teléfono, la cuota del colegio de abogados, tenía que empezar a pagar la cuota de autónomo, tenía que poder pagarme los transportes y evidentemente los eventos, porque hay no todos los eventos son gratis, hay algunos que tienes que pagar y hay eventos que no se hacían en Barcelona, sino que me suponían para mí viajar a Madrid, con lo cual todo esto suponía un gasto, con lo cual tenía muy pocos recursos, muy poco dinero y tenía que utilizar correctamente ese dinero, invertirlo en aquellos sitios, en aquellos eventos donde yo consideraba que podía ser interesante participar. Poco dinero y además cero clientes. No es broma, cuando yo estuve trabajando para el despacho en el que estuve, mi labor en ese momento como abogada junior consistía únicamente en ejecutar los trabajos encargados por los clientes del despacho, clientes que yo no aportaba, sino que eran clientes que los socios y los directores del despacho aportaban a la empresa, con lo cual mi única labor consistía en ejecutar los trabajos. No tenía que hacer actividad comercial, no tenía por qué salir del despacho para buscar clientes, ir a eventos, todo esto era desconocido para mí, con lo cual evidentemente si no haces ese ejercicio de captación de clientes y no tienes clientes mientras trabajas para alguien, cuando sales de esa estructura sales con cero clientes, que es lo que a mí me pasó y que evidentemente si pudiera volver a empezar lo haría de otra forma, pero los inicios son los inicios y no puedo borrar algo que ya está. Pero puedo deciros que eso fue una gran lección para mí, porque a partir de entonces empecé a trabajar mis habilidades para captar clientes. ¿Y cómo he conseguido crear mi propio proyecto profesional con pocos recursos y cero clientes? Pues con una maleta repleta de ilusión, con muchísimas ideas que tenían ganas de salir de esta cabeza y ser ejecutadas, pero sobre todo con el máximo de los respetos y pasión a mi profesión. Mis propios compañeros abogados fueron los que me pasaron mis primeros clientes y gracias a esos primeros y pequeños encargos yo pude ganar algo de dinero y reinvertirlo 100% en formación, eventos y viajes. Como tenía muchísimo tiempo libre, me pasaba horas y horas delante del ordenador analizando páginas web de derecho, blogs jurídicos, redes sociales, y en ese análisis del mundo online me di cuenta de que no era la única que estaba en ese proceso de emprendimiento, sino que ya habían otros profesionales con muchísima más experiencia que yo, que en su momento tuvieron que pasar por el mismo proceso que yo, con lo cual únicamente me limité a analizar a cada uno de esos profesionales, a saber qué es lo que habían hecho para conseguir estar en ese punto de su carrera profesional. Me limité a observar y a copiar y en muchos casos a tratar de mejorar o tratar de buscar mi propio sello personal. Al no tener clientes recurrentes era absurdo alquilar un despacho de abogados, por tanto lo que hacía era o bien acudir a las oficinas de los clientes o bien quedábamos en un punto neutro que podía ser una cafetería privada donde no hubiera muchísimas personas, o bien lo que hacía, y lo hacía casi el 90% de las veces, era utilizar las instalaciones del Colegio de Abogados de Barcelona. De esta forma cada euro podía ser reinvertido en cosas que me parecían muchísimo más importantes, como pueden ser el tener una página web, el tener un ordenador en condiciones que me permita trabajar desde casa, pagar un buen servidor y
pagar para tener unas tarjetas de visita, etcétera, etcétera. Por aquel entonces mi tiempo era un 20% dedicado a los trabajos que debía ejecutar para los pocos clientes que me habían pasado mis compañeros y el 80% restante consistía en seguir trabajando en la web, en las redes sociales y en el canal de YouTube, que por aquel entonces ya había empezado. De hecho, cuando decidí lanzar la página web y cuando decidí lanzar el canal de YouTube, solo pasaron pues probablemente unas 3-4 semanas. Como veis, fue una total inversión en crear marca y no tanto en captar clientes, porque yo consideraba que tenía que tener una mínima estructura detrás mío antes de presentarme al mundo, antes de presentarme ante mis potenciales clientes, que como mínimo esas personas tuvieran una tarjeta de visita, un blog, unos artículos, unos vídeos, que pudieran ver que yo era una persona de fiar, alguien profesional, alguien que tenía una mínima estructura. Tampoco me obsesioné con la perfección. Hay quienes se obsesionan tanto que al final no lanzan absolutamente nada porque consideran que todavía su producto, sus servicios no están a la altura. En su momento mi blog jurídico no era en absoluto el mejor que había en el mundo online. Mis vídeos de YouTube no eran perfectos. De hecho, si veis mi primer vídeo y veis este, vais a ver una enorme diferencia entre cómo grababa antes y cómo grabo ahora y cómo podría grabar dentro de unos años, también hay que decirlo. Y mis artículos no estaban a la altura en absoluto, pero la idea era lanzarlo. Tenía que lanzarlo. Algo dentro de mí me decía, lánzalo ya, sé la primera en hacerlo y luego ya veremos cómo puedes ir mejorando. Esa decisión cambió absolutamente mi vida. El día que yo decidí publicar el primer vídeo de YouTube, el día que yo decidí publicar mi primer artículo en mi página web, el día que decidí participar en el primer evento jurídico o evento social, todo cambió, absolutamente todo, porque ese día decidí que ya no iba a tener más miedo, o que sería capaz de superar mis propios miedos, mis propias limitaciones. Muy poca gente lo sabe, pero tuve que hacer un ejercicio enorme para entender cómo funciona una web, para entender cómo funciona una cámara, cómo funciona un programa de edición. Me he pasado horas, noches sin dormir para poder editar un vídeo en condiciones, en un momento en el que no tenía el mejor de los ordenadores, en el que mi conexión a internet tampoco era muy buena y por lo tanto subir un vídeo de 3 minutos implicaba 6 horas de subida a YouTube. Todo esto es algo que yo he vivido, es algo que yo he tenido que superar, que poco a poco lo he ido mejorando, que ahora cada vez se hace todo más fácil, pero que he tenido que pasar por un momento de sacrificio, porque mucha gente no lo acababa de entender. ¿Cómo es que pasas más horas grabando vídeos que dedicando a captar clientes? ¿Cómo es que pasas más horas en tu página web, en tu casa, subiendo artículos, publicando, compartiendo artículos en Twitter, en LinkedIn, mientras tus clientes están allá afuera? Fue una apuesta que hice y la verdad es que no me arrepiento. Quizás si hubiera tenido más conocimientos en marketing jurídico lo habría planteado de otra forma. Me tocó lo que me tocó, pero sí que es verdad que fue una completa inversión en conocer este mundo online para poder manejarme y nadar como pez en el agua. Y lo que pocos saben es que este sacrificio en mejorar mi posicionamiento en Google tardó 6 meses y que tras esos 6 meses capté mi primer cliente importante, cliente que a día de hoy todavía conservo y que me encanta compartir el cómo capté ese cliente en muchísimas de las charlas que doy en las universidades, porque fue un cliente que capté a través de Twitter, pero Twitter fue el motor, pues digamos, la herramienta que utilizó esta persona para ponerse en contacto conmigo, pero evidentemente se puso en contacto conmigo porque vio todo lo que había detrás. Al menos vio una persona joven, dinámica, con muchas ganas de hacer cosas increíbles y evidentemente con cierto respeto y profesionalidad en lo que hace. A partir de ahí y gracias a ese primer cliente importante, los demás fueron viniendo y todo empezó a cobrar sentido. Es decir,
a partir de ese momento las personas entendían por qué me había dedicado tanto tiempo a los vídeos, por qué me había dedicado tanto tiempo en eventos sociales, en conferencias, en jornadas de youtubers, etcétera, etcétera. Todo lo que había estado haciendo tenía sentido, o al menos estaba teniendo un resultado. Creedme que mientras os explico esta historia me emociono muchísimo, porque no deja de ser algo que he vivido, algo que ya forma parte del pasado, pero que de tanto en tanto me gusta recordarlo para valorar todavía más todo lo que estoy haciendo, todo el trabajo que se está realizando. Ya no estoy sola, ahora hay un equipo detrás, hay una marca corporativa, pero todo esto no es porque sí, sino que viene de un trabajo diario, pero sobre todo de muchísima ilusión que he logrado transmitir a otras personas y que he logrado compartir con otras personas, con lo cual espero que este vídeo os haya gustado, que os haya motivado, y sobre todo recordad que yo cuando empecé no tenía clientes, tampoco tenía muchísimos recursos económicos, y la verdad es que ni mi padre ni mi madre son abogados, no soy de familia de abogados, con lo cual sois capaces de construir algo desde cero. Sí, sois capaces, porque si yo lo he conseguido o estoy en ese camino, vosotros también. Nos vemos en el próximo vídeo.